Bienvenidos a Hablemos de Historia. Después de mucho tiempo, bueno, no tampoco demasiado, pero por fin tenemos un nuevo invitado. En este caso es un colega, por así decirlo, del gremio podcastero. Él tiene un podcast llamado En el Corazón de Aztlán. Ciro, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alejandro? Muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar aquí de invitado de tu podcast. Soy un fan y estar aquí compartiendo con alguien del gremio este espacio realmente me pone muy contento. Igualmente, pues les comento rápidamente, Ciro tiene un podcast, repito, llamado En el Corazón de Aztlán, donde cronológicamente va recorriendo la historia de México. Ahorita está empezando tienes como 10 episodios más o menos, en lo que va desde la llegada de los mexicas desde Aztlán hasta ahorita. Ya estás más o menos cuando están asentados en Texcoco. No sé qué más quieras comentar sobre tu proyecto. Pues sí, la idea del proyecto de En el Corazón de Aztlán es hacer de manera episódica y por temporadas, algo así como una serie de televisión, narrando pues los diferentes episodios de la historia de México en orden cronológico. Esta primera temporada va a abarcar del ascenso del Imperio Mexica, que es desde su viaje de Aztlán, su mítico viaje de Aztlán, su llegada al Valle de México, y pues cómo se fueron abriendo un espacio hasta convertirse en la fuerza dominante, y después como pues todo colapsó cuando llegaron los europeos, ¿no? Esa es la trama o el drama, si lo queremos ver así, de esta primera temporada. Sí, la verdad no es porque estés aquí, pero está bastante chido el proyecto de Ciro. Chequenlo, repito, En el Corazón de Aztlán. Me sorprende no haberlo encontrado antes porque en serio está pero muy chido. Y bueno, pues en este episodio vamos a comentar un poquito, o un muchito, no sé, de el legado que nos deja la Revolución Mexicana aquí, pues, vaya, en México, porque y pues no sé, ¿con qué te gustaría comenzar? Me imagino que con el porfiriato y todo lo que significó hasta que llega ese punto en que se levanta en armas el pueblo. Sí, creo que es importante empezar del porfiriato, porque realmente, o sea, el porfiriato fue un régimen único en muchos aspectos, especialmente, bueno, en Latinoamérica fue un régimen único, y su colapso y la subsecuente revolución realmente creo que ha sido el evento cataclísmico más importante de la historia de este país, al menos el que más efectos ha tenido hasta nuestra modernidad, por así decirlo. Y creo que es muy interesante de estudiar y que muchas veces se quedan en temas muy generales o inclusive partidarios, que creo que deja un poco de lado la historia misma de lo que pasó, ¿no? Y de los personajes como que se hacen muy míticos al punto de que parecen más superhéroes o villanos de cómics que personas de carne y hueso. Así que yo creo que deberíamos empezar con el porfiriato. Sí, efectivamente. Ahorita, tristemente, más que como superhéroes y todo eso, más bien ya son nombres de calles realmente. Aquí, por ejemplo, en Chihuahua, una de las principales es la Carranza y allá a 100 metros está la glorieta de Pancho Villa. O sea, entonces es como que, ¿qué onda? De hecho, hay un dicho que dice que por eso tiembla tanto en Ciudad de México, porque están en el Monumento de la Revolución Villa, Obregón y Carranza cuando se deja de lado todo lo que hubo ahí y solamente se queda ese mito. Pero bueno, sí. Pues realmente el porfiriato viene desde... se me van los años en este momento, pero fueron 31 años que estuvo el general Díaz como presidente de México, solamente descansando 4, dejando a su compadre Manuel González, me parece que sí era González, que realmente pues es nada más como, por así decirlo, un descanso, porque se sabía que Díaz seguía ahí bastante metido junto con González. De hecho creo que fue secretario de algo,
Y pasan muchas cosas en esos 31 años. Se, por así decirlo, se estabiliza el país después de tantos años de guerra, de cuartelazos, de golpes de Estado, la guerra de reforma, la revolución de Ayutla, la intervención francesa, todo eso. Y pues llega ese periodo llamado pues la paz porfiriana, ¿no? Sí, sí, y o sea, creo que parte de lo que hizo que fuera tan longevo el porfiriato fue que realmente tuvo muchos éxitos de manera inicial. Eso es una realidad innegable, ¿no? Sí, Los 50 años previos al porfiriato y, digámoslo así, después de la independencia, pues fue una serie de eventos desafortunados donde se quería construir una república, una democracia sin demócratas, ¿no? Todos querían de todos los partidos políticos, bandos y lo que quieras, desde liberales, conservadores, centralistas, federalistas, donde cayeras en el espectro político, realmente todos recurrían al levantamiento armado para hacer valer sus intereses políticos, sociales, económicos y de toda índole. Y pues estamos de acuerdo que eso no es una receta para un país estable y déjate tú sí, no. de crecimiento y de importancia, simplemente estable, mantenerse con un régimen que acabara tan siquiera un periodo presidencial y no 11 veces Santana y también Anastasio Bustamante y bueno, todo, muy fratricida todo y realmente Claro. ahí es donde entra pues en cierta medida los grandes instintos políticos que tenía Porfirio Díaz, al menos cuando recién asciende, ¿no? A la presidencia que casi casi que se construyó un trono básicamente, convirtió la presidencia, pues se convirtió en un rey por así decirlo, pero logró construir estabilidad, ¿no? Y creo que una de las preguntas que se debe resolver cuando llegamos a la parte de la revolución es de si se puede justificar estabilidad, si el crecimiento económico y la estabilidad pueden justificar represión dictatorial. Creo que es una pregunta interesante, yo diría que no, pero a la vez las personas que vivían en ese tiempo podrían decir que sí. Muchos dijeron que sí, no fue poquito, muchos dijeron que sí. Y creo que ahí partiendo del gran éxito de Porfirio Díaz fue estabilizar el país. De que por 35 años, 31 de él y 4 de su compa, lograran mantener pues un país con conflictos solo en la periferia, pero en el centro, hablo o sea, no el centro del país, sino el centro del poder, estabilidad y continuidad, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Santa Anna, él también estuvo mucho, mucho tiempo en la presidencia en diferentes periodos, pero al fin y al cabo, si lo acumulas, fue mucho tiempo el que estuvo, pero no, se diferencia de Díaz porque, como tú dices, o sea, a pesar de todo, a pesar de la represión, y todo eso, con Díaz sí hubo una estabilidad, cosa que claramente no hubo con Santa Anna. Díaz, pues sí, modernizó parte del país, o sea, a comparación de cómo estaba México en ese entonces, sí, Díaz hizo un cambio enorme, ya sea para solo algunos o en general, eso no se le puede negar, o sea, Díaz sí modernizó el país, pero hay que también estar conscientes de que en ese entonces se está viviendo, por así decirlo, una revolución industrial, o sea, tarde o temprano iba a llegar eso a México, México no se iba a quedar en las ruinas que dejó la guerra de reforma y la intervención francesa. México en algún momento se iba a levantar y más teniendo a Estados Unidos arriba, pienso yo, simplemente que pues Díaz fue más listo y él estuvo ahí en el momento y tiempos indicados para su, ¿cómo decirlo? Pues sí, para el beneficio de México y tanto para él como gobernante, por así decirlo. Y sí, realmente, a pesar de todo eso, no, yo tampoco justifico toda la represión, todo lo que hubo en su gobierno, porque hace poquito estaba platicando con una maestra y me estaba diciendo es que no nos vamos a meter aquí en temas políticos y de, ¿cómo se dice?
mm, se me fue la palabra, de ¿Contemporáneos? ideologías, Ok. de ideologías. Nada más lo voy a mencionar así. Es que Juárez, fue el mayor genocida de México, y es de que, por favor, maestra, o sea, no he escuchado hablar de los yaquis en Sonora con Porfirio Díaz, entonces, sí, personalmente yo tampoco, justifico eso, pero sí, sí fue un salto muy grande para México que, insisto, tarde o temprano iba a llegar, pero en ese momento llegó y pues ya no se puede cambiar nada de eso. Y pues sí, otra vez, uh, sí, Díaz es una figura muy, muy de claroscuros, pero hay que quitarnos esa manera de ver a la historia de que buenos y malos. O sea, pienso que no existe tal, y, y pues así no sé qué más podamos agregar en esta parte. Pues sí, ¿no? De que realmente tienes razón. No, la historia va más allá de héroes y villanos, buenos y malos, sino son personas con aspiraciones, a veces en sintonía, a veces encontradas, a veces contradictorias, a veces inclusive ellos mismos, como toda persona, como todo ser humano, tienen deseos contradictorios y visiones del mundo un poco, ¿cómo decirlo? No tan realistas, no tan lógicas. Las personas somos menos coherentes de lo que nos gustaría admitir, y eso Sí, aplica y eso aplica definitivamente también a los personajes de la historia. Y creo que se ha convertido como casi en un meme, ¿no? Porfirio Díaz, un meme de sí mismo, como el más grande demonio, el más grande ángel de la historia, dependiendo en qué círculos sí, vayas sí, sí. buscando y te vayas moviendo. Algunas personas lo consideran como alguien lleno de cualidades que no se podía equivocar, y otros lo ven como de alguien que hizo todo mal, todo era de desolación y así, y realmente no es eso. El porfiriato y Porfirio Díaz personalmente es un periodo de la historia de México que tuvo éxitos, especialmente en el asunto de desarrollo económico y de estabilidad política, que aunque suena poco ahorita que lo decimos, es bastante en el contexto latinoamericano de esa época, donde todos Sí, los sí, sí. regímenes eran inestables, guerra civil, golpes de estado, así como México los 50 años anteriores, así era Latinoamérica en general, cambiante. Y Sí, como dices tú, ¿no? La revolución industrial le metía muchísima presión a no solo el gobierno mexicano, a todos los gobiernos del mundo, puesto que había, pues, ahora sí que sin entrar en ideología o en teoría marxista y todo eso, simplemente hay algo que es real, es de que pues muchas de las condiciones de trabajo no eran buenas, y eso causaba mucha diferencia en la calidad de vida entre pues, la gente que era trabajadora, obreros y de ese estilo, con los grandes hacendados y todo eso, ¿no? Y Porfirio Díaz logró estabilizarlo al menos por un rato, hasta que pues todo empezó a colapsar, digámoslo así, en 1910. Y la gran tragedia creo yo, de su gobierno, de su régimen, fue de que trajo prosperidad económica, pero no la supo distribuir, e inevitablemente, claro. combinado con los otros factores como la hipocresía de su democracia falsa, porque pues eso es algo innegable. O sea, la democracia mexicana era inexistente. Ahorita vamos a hablar de eso. La democracia mexicana después de la revolución tampoco era, digámoslo así, existente, pero como que la gente, ahora sí, ya entrando más en el tema de la revolución, tenemos a que los campesinos y los obreros tenían problemas económicos, tenían heridas económicas, tenían de desigualdad social, y eso, las clases medias se sentían desplazadas y alejadas de los centros de poder, de que aunque les habían traído respetabilidad económica, no podían acceder, y era pues muy humillante para ese tipo de personas. Estamos hablando de las clases profesionales como doctores, abogados, maestros, periodistas, etcétera. Y ya hablando de los poderes regionales, pues también se sentían desplazados. Así que
cada vez más se hacía más pequeño el apoyo de Porfirio Díaz, y yo creo que eventualmente sus propias políticas lo destruyeron, y fue lo que causó pues la revolución últimamente. Sí, sí, pues yo diría básicamente que Díaz, por así decirlo, bueno, me voy a adelantar un poquito antes de poner el contexto. Al momento que manda a encarcelar a Madero, él mismo se pone la soga al cuello. O sea, todo lo que había logrado, todo lo que había tratado de evitar, al momento en el que manda a encarcelar a Madero, se fue todo para abajo. Porque él ya había comentado que México ya estaba listo para una transición a la democracia, y pues al sentir que en verdad sí ya se le iba a acabar el cuento, pues no sé qué pasó ahí, pero pues se manda a encarcelar a la oposición, y ahí se le acaba todo. Y pues bueno, antes de seguir pues un poquito en contexto, pues ya en los años finales del Porfiriato, como tú dices, Ciro, ya se le estaba acabando el apoyo, por así decirlo, a Díaz, y surgen muchos opositores que realmente podían hacer frente a Díaz. Por ejemplo, ahí está el caso de Madero, estaban los hermanos Flores Magón, pero finalmente sería Madero quien tomaría el rumbo a las elecciones. Y pues bueno, insisto, Díaz lo manda encarcelar, se me van ahorita las fechas, insisto, no sé si fue antes o después de las elecciones. Fue antes de las elecciones, lo manda a encarcelar antes de las elecciones, y ya las elecciones pues gana él, Porfirio Díaz. Ok, sí, tienes razón. Lo manda a San Luis Potosí, y ahí publica Madero el plan de San Luis Potosí. Se logra fugar, se va a Estados Unidos, y desde allá organiza el movimiento armado, que comenzaría un 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Poco a poco fue uniendo más gente a su causa, principalmente campesinos, porque pues el plan que más adelante veremos que, por así decirlo, no terminó de gustar, no terminó de, ¿cómo se dice?, de realizarse, porque pues más adelante se levantarían los propios campesinos contra Madero. Pero en estos primeros años de la lucha, o sea, sí, insisto, no sé qué pasa con Díaz, entra en desesperación, no sé, y en cuestión comienza en noviembre, y en mayo toma a los revolucionarios de Ciudad Juárez. Pues en cuestión de medio año, poco más de medio año, se termina un proceso que duró más de 30 años. Realmente es un colapso increíble el del régimen porfirista. O sea, fue extremadamente rápido, lo cual habla de la incapacidad del régimen para realmente sobrevivir retos, ni siquiera decir serios, porque, digámoslo así, la revuelta inicial de Madero, la revolución inicial de Madero, se limitó casi al norte del país, los estados de Chihuahua y Coahuila, y ahí se mantuvo. Realmente no los zapatistas se alzaron, pero ellos estaban como con sus propias acciones, no necesariamente con el plan de San Luis. Bueno, sí y no, pero los zapatistas son como un tema de punto y aparte. Pero, o sea, realmente en otros lugares fracasó el levantamiento inicial del 20 de noviembre, especialmente en Puebla, fueron descubiertos y reprimidos violentamente. Así que realmente Madero y los rebeldes del norte pues estaban en una situación bastante precaria al inicio, y cualquier observador en la época y en retrospectiva no se hubiera imaginado que tan solo 6 meses después todo hubiera colapsado. Pero aquí es donde entra la gran cómo Díaz sembró la semilla de su propia destrucción. Pues parte de su política para evitar conflicto y estabilidad fue pues básicamente hacer al ejército no un ejército listo para combatir, o una fuerza externa o una fuerza interna seria.
O sea, los oficiales que ascendían en el ejército mexicano de esa época, pues eran más por su confianza política que realmente por su talento militar. Y aparte, cuando cualquier tipo de reforma, como ampliar el número de soldados, él lo veía con sospecha, pues decía, no, capaz me quieren derrocar o me quieren derrocar, no, 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 no. Así que realmente el ejército federal mexicano aún no tenía la fuerza para realmente combatir a un ejército rebelde que para el inicio todavía era muy pequeño. Y pues así que él solito, Díaz, sembró las propias semillas de su destrucción, y eso fue lo que cosechó. Y tuvo que irse, tuvo que renunciar, y pues aquí es donde empiezan los problemas de Madero, ¿no? O sea, la frase que le dice de has soltado al tigre, has liberado al tigre, a ver si lo puedes controlar. Y pues Madero, como tal, si quieres ahorita hay que entrar un poco en su persona, pues no pudo controlar a ese tigre, que era pues México, los diferentes intereses regionales, políticos, ideológicos, económicos, no pudo. No porque fuera una mala persona, sino porque no tenía las habilidades necesarias para ello en ese momento tan complicado. Sí. Pues Madero pues realmente es una figura bastante pequeña, tal vez literalmente a comparación de Porfirio Díaz. O sea, Madero no había hecho, o sea, si comparas lo que había hecho Madero antes de la presidencia a lo que había hecho Díaz antes de la primera presidencia, hay un barranco enorme de profundidad entre uno y otro. O sea, Madero realmente pues se convirtió en el líder de la oposición, pero no sé si sin muchos méritos, no sé si por alguna otra cosa, pero sí hay mucho que decir de Francisco Madero. Pues nace en Coahuila, se va a estudiar a Europa, regresa, y pues a fin de cuentas es un hacendado. Él viene de una familia acomodada, me parece que su abuelo, su padre, no sé, alguien de su familia había sido gobernador de Coahuila. ¿Qué más se puede decir de Madero antes de la presidencia? Pues bueno, logra llegar al poder, no sé si de manera ingenua, con buen corazón. O sea, realmente me parece una persona, sí, con buenas intenciones, pero se rodeado de gente que no le iba a beneficiar en su futuro. No logra deshacer el porfirismo, sino que se rodea de él, del mismo porfirismo, y tampoco logra satisfacer las necesidades de muchos factores, lo cual prometió en el plan de San Luis. Se le termina levantando también Zapata. Incluso Díaz mencionó que él estaba tranquilo durante la revolución hasta que se levanta el sur. Me imagino que lo mismo pensó Madero. También se le revela Pascual Orozco, y se le va yendo de las manos rápidamente el asunto a Madero, hasta que en 1913 se levanta también Victoriano Huerta y Félix Díaz, con ayuda del embajador estadounidense. Se da un golpe de estado, muere Madero, muere Pino Suárez, y así termina esa primera fase de la revolución, que para mí ahí se acaba la revolución. Ya lo demás fue guerra civil, pero pues sí, así termina la primera fase, vamos a decir, de la Revolución Mexicana. La figura de Francisco Madero es curiosa en muchos aspectos. Actualmente hay ciertos círculos o personas que intentan como proyectar a Francisco Madero como un agente malvado de fuerzas extranjeras para causar inestabilidad en México, pero realmente cuando entras a detalle la historia, realmente no parece ser así. Realmente Francisco Madero no tenía oportunidad de ganar las elecciones al inicio, por así decirlo, porque también estaban flotando la idea de que el general Bernardo Reyes, que sí era muy popular y que estaba dentro del aparato porfirista,
pues de que él fuera el sucesor de pues Porfirio Díaz, ¿no? Y Francisco Madero nada más estaba como ahí en el fondo dando vueltas, pero creo que eso en parte se ve el gran, cómo Francisco Madero representa esa parte aspiracional o idealista de un proceso democrático, o sea, es como el apóstol de la democracia. Él siempre fue, él hasta el final, siempre buscó la reconciliación y la democracia, y Sí. realmente lo intentó, pero creo que ahí le faltó, no lo digo que eso sea bueno o malo, pero le faltó astucia en desmantelar ese sistema porfirista que existía, pues, porque ellos, aunque él quisiera la reconciliación, los porfiristas, digámoslo así, intensos de línea dura, pues no querían la reconciliación, ¿no? Y dejar de lado a aquellos que fueron sus aliados, como Pascual Orozco principalmente, que fue su gran general durante la primera etapa de la revolución contra Díaz. Realmente eso fue un error de su parte, ¿no? Y también no asumir la presidencia de manera inmediata y esperar a que fueran elecciones. O sea, ahí entiendo que él quería ser fiel a sus principios democráticos, a no asumir la presidencia después de una revolución armada, y realmente quería ascender al poder por medio de urnas, pero pues eso dejó que León de la Barra hiciera lo que quisiera, pues, y él, al ser un simple ciudadano privado, pues no tenía ninguna autoridad política para realmente empezar las reformas prometidas. Y algo que también es cierto es de que Madero no era un agrarista, era un liberal como aquellos que se han visto en la historia de México desde Benito Juárez y toda esa camada, de que creían en propiedad privada, en libre mercado y todo ese tipo de cosas. Solo que Madero sí tenía una cierta preocupación por la vida de los campesinos y cierta reforma agraria hasta cierto nivel, por eso incluyó como un pequeño artículo de eso en su plan. Pero realmente, o sea, esta idea de que traicionó a Zapata, yo creo que no es correcta como tal. Más bien siento que Zapata y los zapatistas proyectaron de más en Madero, y obviamente al Madero, pues él tenía sus propios principios, los zapatistas tenían sus propios principios, había cierta compaginación en algunos aspectos, pero en otros no, y o sea, y la realidad es de que en esta época, en lugar de resolverlo como pues se resuelven actualmente, ¿no? Los conflictos políticos en urnas, spots de televisión, columnas de periódicos, lo que sea, pues allá en aquella época recurrían a las armas, ¿no? Sí, a los balazos. A los balazos, ¿no? Y así era, ¿no? Y esta tensión que causó con sus propios al no poder realmente dar esos pasos agigantados para traer democracia, porque esa era su principal promesa, pues eso al finalmente pues lo condenó, ¿no? Aunque también hay que decirlo, la revuelta de Pascual Orozco y la de Zapata como tal no iban a derrocarlo militarmente, porque al final de cuentas Madero sí era popular todavía en el público en general. La gente, y se ve en las crónicas de esa época, de que la gente les daba el voto de confianza, el voto de la duda era como de no, déjenlo trabajar, lleva 2 días en el cargo, ¿qué onda? Tranquilos, o sea, realmente la gente no quería volver a la situación de violencia de los últimos meses, y no fue hasta un golpe interno realmente lo que lo pudo destronar, e inclusive ahí fueron varios errores de él. Creo que tenía demasiado escrúpulo constitucional en un momento donde estaba rodeado de aliados, y al final debo decir de que en su muerte, la de él y la de su vicepresidente se convirtieron en figuras más grandes de la que hubieran hecho en vida, ¿no? Y estos principios democráticos, sea lo que sea, y aunque no se pudieran cumplir en ese momento y aunque hubo errores, persistieron, ¿no? Y se convirtieron en estas figuras mitológicas y trágicas que al final, si nos vamos ahora sí que adelantándonos, ¿cuál fue el legado de Madero?
¿no? En el largo plazo, creo que logró bastante en ese largo plazo. En la marcha interminable del tiempo, logró realizar bastantes cosas, ¿no? Sembrar esa idea de que la democracia es algo bueno en este país. Sí. O sea, sí es algo que se puede comparar muy bien su legado en vida, su legado después de la muerte, vamos. Porque, en primer lugar, de la forma que haya sido, él fue el sucesor de Porfirio Díaz. O sea, él armó una revolución y él, se vea por el lado que sea, él tiró a Porfirio Díaz. Y después de Porfirio Díaz, pues él sube al poder, luego lo bajan a él del poder, pero así como tú dices, o sea, deja esa idea de que la democracia puede ser posible, o sea, se puede lograr un gobierno democrático. Y no sé, uno se pregunta qué hubiera pasado si hubiera sabido, como tú dices, depurar bien eso, el círculo porfirista que estaba a su lado, ¿no? Pienso comparándolo con hacía 50 años antes, en ese tiempo, algo parecido sucedió después de la revolución de Ayutla. O sea, se sale la Constitución del 57, que pues de alguna otra manera, ¿cómo se dice? Le quita poder a la iglesia, al ejército, y el mismo ejército de la misma iglesia es la que se pone en contra del gobierno. En este caso entra Madero, y el mismo aparato porfirista que estaba atrás de él, el que no se supo depurar, se levanta en armas en contra de Madero y lo terminan asesinando realmente. No se sabe realmente qué hubiera pasado si hubiera continuado Madero, si no hubiera sido asesinado. Y pues bueno, la historia no es especulativa, es más bien pues sí, no se busca el qué hubiera pasado, más bien lo que sucedió, pero sí deja mucho a la duda, aún así, a pesar de que no estamos buscando eso, el qué hubiera sucedido si Madero hubiera seguido. Pero bueno, termina la etapa de Madero y pues sube al poder Victoriano Huerta, y ahora sí, a partir de ahí ya es un total desastre lo que está sucediendo en México en los siguientes 10, 15, quizás más años. Realmente no se sabe en qué momento termina como tal la revolución. Unos dicen que en el 17 con la Constitución, otros cuando sube calles, incluso otros se van después del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero sí, suceden demasiadas cosas en muy poco tiempo, una vez más, en México. Sí, definitivamente la Revolución Mexicana, o sea, todos los procesos políticos e históricos tienen esa pregunta de qué hubiera pasado, ¿no? Y tienen esos puntos en el que si ese punto hubiera girado hacia cierto grupo o hacia cierta persona, hubiera cambiado drásticamente el resultado. La Revolución Mexicana está lleno de esos, ¿no? Hay muchísimos puntos, infinidad de puntos donde si las cosas hubieran salido un poco diferentes, quién sabe qué resultado o realidad alternativa estaríamos viviendo ahorita. Pero pues sí, como dices, últimamente no se dieron, ¿no? Y al final lo que pasó. Y es lo que llegamos, ¿no? Y pues Victoriano Huerta, creo que si hay un personaje en el que podrías decir, tal vez él sí es un poco un villano, tal vez sería Victoriano Huerta. Sí. Porque realmente ha sido pues la única dictadura militar en México durante todo el siglo XX. Porque la de él, a diferencia de Porfirio Díaz era autoritario, sí era una dictadura, pero no era una dictadura militar. Y sí hay una diferencia. Pero la de Victoriano Huerta definitivamente era una dictadura militar, ¿no? Y ahí ya entra la parte de... Y ya entrando un poco más ya hacia el final de la revolución, bueno, al final de... Sí, como dices, quién sabe cuándo acabó, nadie se pone de acuerdo, pero digámoslo así, ya hacia el final de la época tradicional, que es hasta el ascenso de Calles o la caída de Carranza en 1920, pues ya entramos a una parte que es realmente moralmente bastante ambigua,
especialmente la confrontación entre los constitucionalistas de Carranza y Obregón contra los convencionistas de Villa y Zapata, ¿no? Ahí realmente solo vemos a dos bandos o dos ejércitos revolucionarios pegándose a sí mismos, ¿no? En una guerra civil ya. Y que si realmente te vas a lo ideológico de esa parte, ya no ves una gran diferencia real, honestamente. Ambos eran apoyados por diversos sectores, o sea, en el bando de los convencionistas había desde campesinos hasta hacendados, clases medias y profesionales, y en el constitucionalista también, ¿no? Los batallones rojos de la Casa del Obrero, pues estaban con los constitucionalistas. Así que pues no era una lucha, digámoslo así, de clases e ideológica, pues ambos básicamente creían en las mismas cosas, tal vez un poco más agresivos los convencionistas en la parte de redistribución agraria, pero también Carranza daba ciertos como de sí va a haber repartición de tierras y todo eso, ¿no? Así que parece más como un conflicto personal de que definitivamente Carranza y Villa no se querían en lo absoluto, por buenas razones, no, o sea, sí. Es válido decir eso. Carranza tenía bastantes instintos autoritarios, por así decirlo, y últimamente esos instintos autoritarios lo trajeron a la ruina en 1920. Y Villa realmente era una persona que no podemos decir que era buena en ningún sentido significativo de la palabra. Villa mató mucha gente, no solo ordenar su muerte, sino activamente él matar mucha gente. Y se entiende por la época, por el contexto, por la situación, pero al final de cuentas Villa tiene también un legado complicado. Como dice en una de sus biografías, hay una leyenda negra de Villa, una leyenda épica de Villa y una leyenda blanca de Villa, ¿no? Como un demonio, como una víctima de las circunstancias o como un héroe que trasciende cualquier diferencia, ¿no? Y últimamente también es solo una persona y no debemos dejar de vista eso a la hora de estudiar específicamente a Villa y a Zapata. Y bueno, si quieres ya entramos ya llevamos 39 minutos, wow. Ha sido muy interesante esta conversación. Si quieres ya entramos ya, ¿qué pasó después, no? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué hubo de continuidad y qué hubo de cambios? Porque siento que hubo de ambas cosas hubo bastante. Sí, pues en esos, vamos a ponerlo 10 años, desde la caída de Madero hasta la lucha que hubo en ese periodo del 13 al 17, vamos a decirlo, pues están guerreando en todo el país, de todos los bandos que te puedas imaginar. Están los villistas, están los zapatistas, los obregonistas, bueno, posteriormente los obregonistas, los carrancistas. O sea, en serio, es demasiado complejo todo eso porque unos se ponen de acuerdo, otros no, y pues bueno, total, van cayendo poco a poco los caudillos. Muere Zapata en el 19, muere Carranza en el 20, y realmente no se detiene. Para mí no hay una estabilidad hasta, ¿qué te diré? Hasta qué año será, posiblemente sí, hasta Lázaro Cárdenas, porque termina la parte armada, vamos a decirlo, por así decirlo, pero matan a Carranza, después sube la Huerta y luego sube Obregón, matan a Obregón, muere Villa en el 22, y luego sigue la Guerra Cristera. Luego, ¿qué más pasa? O sea, pasan muchísimas cosas. El Maximato, siguen muriendo más gente porque, o sea, se termina, por así decirlo, se termina la revolución, pero dentro del mismo, pero se institucionaliza la revolución, y dentro de la revolución institucionalizada se siguen habiendo muchísimas luchas de poder, de que ahora yo quiero ser presidente y no, ahora me toca a mí.
Incluso después de todo eso, en el caso de, me parece peculiar el caso de Pascual Ortiz Rubio, porque es el único presidente en mucho tiempo que ha renunciado, si no es que es el único, producto también de la revolución del maximato de Plutarco Elías Calles, y se siguen peleando el poder. El exilio de Calles posteriormente, o sea, hay muchísimo, y sí es cierto, para mí no existe algo que se detenga hasta Lázaro Cárdenas. A partir de ahí, pues sí ya se suceden, ahora sí, entre comillas, democráticamente, ya hay una estabilidad, y la cual no se había visto en más de 20, 30 años en México. Sí, definitivamente la revolución, podemos ponerle una fecha como 17, 20, 24, pero realmente pues no es la historia es la vida real, ¿no? Va marchando y no se detiene arbitrariamente donde lo pongas en un libro, ¿no? La guerra cristera es un claro ejemplo de eso, porque realmente es una continuación de muchas de las heridas que se abren durante la revolución, ¿no? Y creo que es importante ver la continuidad de muchas cosas. Por ejemplo, el PRN, que después se convertiría en el PRI, realmente solo fue una perfección o sea, tomaron el sistema de Porfirio Díaz y de pan o palo, de sí, tú puedes hacer lo que quieras en tu pequeño rincón de México, pero la autoridad federal es suprema, ¿no? Y nada más transformó una dictadura personal en una dictadura partidista. Y no es por Claro. entrar en temas políticos o tirarle o tal a algún partido en particular, pero realmente es lo que pasó, ¿no? O sea, independientemente del contexto moderno, pues el PRN transformó a México en un país de partido único. No fue hasta muchísimos años después de que realmente hubo competencia democrática, ¿no? Y eso hizo igual, ¿no? Igual que Porfirio Díaz muchos años antes, estabilidad. Y pues tenemos a Lázaro Cárdenas, que realmente ahí fue donde se llevaron a cabo la mayor parte de las grandes transformaciones, digámoslo así, prometidas por la revolución, para bien o para mal, ¿no? Eso ya quedará en cada quien decidir si son buenas o malas, pero ocurrieron ahí fue donde se dieron. Y últimamente creo que el legado más importante fue los principios consagrados en el colectivo, en el imaginario colectivo, de que somos personas, tenemos derechos, valemos, somos ciudadanos de un país, que merecemos que nos escuchen, ¿no? Que nos ayuden, que nuestra voz se haga oír y de que podamos participar dentro de un gobierno, aun cuando inmediatamente pues México no fue un país democrático, ¿no? Pero los principios quedaron, ¿no? Y como vimos con el legado de Madero, esas ideas cuando se implantan en la gente pueden ser muy poderosas, y ese creo que es el legado final, al menos en mi opinión, de la revolución, los principios y valores que dejaron para las generaciones subsecuentes. Sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, se le ve por muchos lados a la revolución. Unos quizás pueden decir que no dejó tanto, no dejó un legado importante, pero o sea, si lo ves en retrospectiva, sí, hay muchísimo que dejó, desde la democracia hasta el hecho de que, sí, como tú dices, o sea, que existe una humanidad, que existe algo que dices, oye, pues estoy aquí, yo también formo parte de ello, o sea, no puedes estar tú haciendo tú lo que quieras sin pensar en que estás gobernando a un país, que tienes millones de personas a tu cuidado, vamos a decirlo, porque realmente así es, o sea, miles de personas dependen de ti. Y sí, pienso que estoy totalmente de acuerdo contigo, que ese es el mayor legado de la revolución, además de que nos deja. Pero también pienso que hay que ver el legado
a mal de la revolución, ¿no? Porque, o sea, sí nos dejan unos mitos bastante, bastante grandes que ahorita hay, por ejemplo, yo aquí en Chihuahua, hay en serio muchas personas que no puedes decir nada malo de Villa porque ya se tiene tan idealizada esta figura de Pancho Villa que te linchan realmente si es algo en contra de Francisco Villa, cuando sí, bueno, estoy hablando en este caso de Villa, cuando hay una leyenda muy, dice Friedrich Katz, una leyenda negra en torno a él, otros que solamente quieren ver lo bueno de Villa, otros que nada más quieren ver lo malo. Me imagino que lo mismo pasa en Morelos, por ejemplo, con Zapata. No sé si pase lo mismo con Obregón en otros lados. Personalmente no he indagado más en ello, pero sí, eso también es parte del legado de la revolución. Unos mitos que son pues realmente impuestos. Se idealizó todo eso, los mismos que se estuvieron peleando, los vencedores, terminan haciendo mártires, caudillos a sus rivales. Eso pienso que también es un legado importante de la revolución. Sí, definitivamente, ¿no? La deificación casi de estas figuras es problemática en muchos aspectos, porque parte de lo interesante de estudiar la historia es tener un pensamiento crítico y contextualizar aquellas partes que son problemáticas de la historia, ¿no? Y de nuestros personajes o héroes nacionales. Y creo que eso es donde cada quien debe investigar y educarse y realmente ver lo que realmente hicieron, ¿no? Dejar no quedarse con la superficie y realmente estudiar más a fondo la historia, porque realmente es un ejercicio bastante grande de empatía y creo que eso es muy valioso, y creo que es muy valioso que las personas vean a estos personajes como lo que eran, ¿no? Personas. Y las personas cometen errores, pueden estar llenos de actos de bondad, llenos de actos de maldad, llenos de actos de violencia, llenos de actos de paz, ¿no? Todos los personajes históricos tienen ciertos aspectos problemáticos. Esconderlos no es bueno, simplemente hay que estudiarlos, hablarlos, contextualizarlos y al final de cuentas cada quien hacerse su propia idea, ¿no? Y tomar esto no como un ataque personal a sus creencias, sino como un fortalecimiento de lo que cada quien considere justo, bueno o malo, y cómo pues conducir su vida y su política y su historia y a su nación, ¿no? Eso ya es una pregunta que cada quien debe responderse, y creo que como hemos visto ahorita en esta conversación, no es una pregunta fácil, y porque la vida no es fácil y la historia no es fácil, y eso está bien, ¿no? La hace más interesante. Sí. Personalmente, pues, no sé, me gustaría cerrar con esa misma pregunta. O sea, para ti, ¿cuál es el legado de la revolución? Porque nosotros podemos decir una cosa, no sé, alguien que escuche esto puede decir, estás totalmente mal, o para mí fue esto otro. O sea, eso es lo bonito de la historia, que cada quien puede expresar lo que considera según su visión, lo que es cada cosa. Entonces, pues, fue una plática bastante interesante. Pienso que sí la supimos hacer. Sí. Y pues nada, Ciro, que tus proyectos, tu podcast, ¿tienes algún otro proyecto? Bueno, ahorita primero que nada quiero agradecerte por el espacio y la invitación. Realmente creo que fue una gran conversación que tuvimos aquí, y que espero que los escuchas realmente reflexionen sobre esto y que pues se formen su propia idea, ¿no? Con base a la información y los datos que tenemos acerca de todo esto, ¿no? Y pues sí, realmente creo que ambos estamos contentos de cómo se ha dado esto, y de que
pues va a ser muy interesante leer los comentarios de las personas. Realmente es algo que interesante y es bueno que haya este tipo de conversaciones para contextualizar bien lo que es la historia de México. Y pues muchas gracias por el espacio. Los invito a todos a que me sigan bienvenido. en Spotify, en la página de Facebook, en El Corazón de Aztlán. Así me pueden encontrar en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon, realmente en cualquier plataforma de streaming pueden encontrarme. Y pues muchas gracias por este espacio y que tengan un excelente día a todos. Sale, pues entonces pues muchas gracias por haber escuchado. Eres bienvenido, Ciro, la próxima cuando gustes, para más conversaciones así. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Alex Martínez. A mí me puedes seguir en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T, Facebook igual, Hablemos de Historia, YouTube igual, Hablemos de Historia el podcast, también disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Y pues bueno, nuestro podcast ha terminado. Muchas gracias por escuchar. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia, cuidar el planeta. Que la fuerza te acompañe. Chao. Hasta luego.